No voy a arrancar con buenas noches de nuevo, después. Fíjate los colores, hoy juega River, te damos permiso para escaparte un rato y volver, nada más que para eso. ¿Qué vas a ver del resto? Si hay elecciones en el ombligo del mundo. Si Macri y Milei se están peleando porque hasta hace 2 meses hacían colecho y ahora decidieron que en el enfrentamiento entre Silvia Los Penato y Manuel Adorni son enemigos acérrimos. Mientras tanto, el kirchnerismo sigue creciendo, porque como pasa en este país, cuando los ciudadanos de la baulera. Vamos rápido con la editorial porque tenemos mucho material para compartir con vos hoy. El PRO Misiones expulsó al diputado Miguel Núñez. ¿Te acordás que se lo dijimos en la entrevista del jueves pasado? Te van a echar. Lo expulsaron del PRO por conductas contrarias a la línea partidaria, pero además lo expulsaron del bloque. ¿Por qué? Por promover la candidatura del ex policía sin condena, considerado un preso político, Ramón Amarilla, cuya candidatura a diputado provincial sí fue convalidada. Siguiendo la onda Pichichi Scioli, estos son mis principios, si no te gusta, tengo otros. La semana pasada recordamos cómo una de las candidatas que logró ensillar, montarse a la lista elucubrada por el armador Núñez con Amarilla como primer candidato a diputado provincial, cuestionaba a los policías sediciosos que andaban a los tiros por el centro, que habían prácticamente pretendido forzar el orden institucional. Escúchala, estos son mis principios. Si no... Dadas las desafortunadas expresiones que son de público conocimiento y que fueron expresadas en un contexto muy distinto al de hoy, quiero hacer públicas mis más sinceras disculpas a toda la familia policial que se haya sentido lastimada. De la misma forma que pongo la cara para acompañar a Amarilla en la lista, sabiendo las persecuciones que puedo sufrir por ello. Cuando ni siquiera se hablaba de la candidatura de Amarilla, pusimos a disposición nuestro estudio jurídico a los familiares de los policías a costo cero. Noche accidentada técnicamente esta, pero bueno, qué sé yo, hay otros que ni técnico tienen. Hoy vine futbolero. Dame lo que sigue, por favor, en la pantalla gigante. La presentación judicial alcanzó también al jefe de gabinete Guillermo Francos y los senadores por Misiones Carlos Arce y Sonia Rojas de Cut, los senadores ficha sucia. Se los investiga por los delitos de cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. Todos se quieren sacar el saldo. Nadie pactó con Rovira. El mago del Kremlin, Santiago Caputo, no llamó a un operador estrechísimo de Rovira para que finalmente los senadores misioneros se borren tras votar en el recinto y recibir una orden de Rovira a través de un mensaje encriptado. Rovira se defiende. En Buenos Aires sigue siendo, ¿cómo te podría decir?, la encarnación de la casta política. Lejos no están. Fue denunciado Milei, aquella denuncia es el suceso o la sucesión de esto. Denunciaron a Milei y Rovira por el supuesto pacto para hacer caer la ficha limpia. Yo, señor, no, señor, nosotros nunca hablamos, esto nunca pasó, lo que estuvimos haciendo es una defensa de las instituciones, no queremos proscribir a nadie, ni siquiera a la condenada de doble estándar por chorra, Cristina Fernández de Kirchner, que es la gran beneficiaria, y que me dicen que a pesar de que con Rovira no se pueden ni ver, llamó por teléfono a Misiones para agradecer el favor. Pero el favor no venía del lado del kirchnerismo, venía del lado del mileísmo. Ojo, Milei quiere enfrentar a Cristina Kirchner y, como él dice, clavar el último clavo en el cajón del ataúd de Cristina. También pretende lo mismo para Macri. Pero como en política, todo aquel que escupe para arriba puede que el escupitajo le caiga en plena frente. Sigue la investigación por el escándalo de la criptomoneda Libra,
que compromete a Milei y a su hermana Karina. No vaya a ser que pasado el tiempo, cuando ya las mieles del poder no te acaricien, Javo, termine volviéndosete en contra. Vamos. Hubo elecciones en gran parte del país. Este domingo votan los porteños, el ombligo del mundo. Tienen que dirimir el divorcio, como te decía antes que tuviéramos el trastorno con el micrófono. Tienen que dirimir los bienes a separar del divorcio, porque hacían colecho Macri y Milei. Ahora tienen que definir quién se va con el perro y la planta, por ejemplo. Quién se lleva el helecho. En Jujuy, el radicalismo, donde el peronismo está intervenido, se alzó con un contundente triunfo, los libertarios se consolidaron como segundos y el PJ quedó relegado. En Chaco, ya no se puede hacer política de esta manera, dijo Coqui Dedos Largos Capitanich. Ganó el candidato del gobernador Guillermo Sdero, obviamente protolibertario, Julio Ferro. Obtuvo 44.61% de las bancas, de los votos, y se llevó 8 bancas. El Coqui, que ahora no tiene para repartirla, se llevó 6. Qué personaje despreciable. Y Jorcheruk se llevó 2 bancas de la coalición Primero Chaco. En Salta, también el peronismo intervenido, la Libertad Avanza logró un triunfo en la capital, donde además se votaron constituyentes para reformar la Carta Orgánica, la Constitución de la tradicional capital salteña. Pero el oficialismo pseudo-peronista se impuso en el interior de la provincia. Son algunas, ¿cómo te podría decir? Algunas mediciones de termómetro sobre cómo se va palpitando un año electoral en el que la gente guarda con la gente porque está muy caliente. Guarda con la gente porque está muy caliente. Y si no hay propuestas, no se preocupen, muchachos, porque tampoco parece que les creen. En Salta, las listas alineadas con el gobernador Sáenz lograron la mayoría de los votos, relegaron al segundo lugar a la Libertad Avanza. Es un partido recién creado, la Libertad Avanza, que ganó en la capital provincial. Fenómeno urbano de grandes capitales. En San Luis, el gobernador Claudio Poggi obtuvo un triunfo muy amplio con el 47% de los votos, superando al Frente Justicialista. Uno de los hermanitos Rodríguez Sá, Adolfo, jugó en este bando. En Jujuy, ya te dije, el gobernador Carlos Adir logró revalidar votos, ganó con el 38%. La Libertad Avanza fue segunda. Ahí no entraron ni el PRO, ni el radicalismo, ni aliados como los que tiene Millones la coalición cívica. A leer esos resultados, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, la hermana Karina, repostera, la jefa, celebró los resultados en Chaco y Salta, reafirmando su liderazgo político y compromiso con la libertad. Guarda, porque Karina también tiene una interna con Santiago Milei, en Misiones, por ejemplo. Karina juega con los libertarios de la Libertad Avanza. Santiago Caputo, el monje negro de la Casa Rosada, está jugando con los radicales con peluca del Partido Libertario, que lleva como candidato a Martín Arjol. Elecciones en San Luis, claro triunfo del partido del gobernador Poggi, ya lo vimos. Estos son los resultados. Sácame esto, que se vayan a la punta, porque son puntanos, ¿no? Y sigamos con algo más que nos involucre a todos. Los números clave de los primeros 500 días de Milei como presidente, publicado por Página 12. Se perdieron 100.000 puestos de trabajo registrados. La industria cayó un 14% desde que asumió Milei. El consumo de carne cayó de un 53.3 a 44.8 kilos por persona, per cápita, y la leche bajó de 192 a 171 litros. La deuda pública pasó de 370.000 millones a 473.000 millones. Yo creo que la deuda que le heredaron a Milei era más alta. No me chamullen, Massa y el plan Platita y toda esa sarta de
desfalcadores del Estado que venían pretendiendo quedarse otra vez con el país. Las tarifas pasaron de representar el 5.9% del salario promedio a un 10.3%. La jubilación mínima pasó a cubrir el 124% de la canasta básica a solo cubrir el 98%. Pero no te olvides que cuando se eliminó la fórmula de cálculo, de recálculo del haber jubilatorio que se había logrado aprobar en tiempos de Macri, Alberto, el peor presidente de la historia, Alberto Fernández, nunca te olvides de ese impresentable, hizo una base de cálculo diferente que prácticamente llevó a que se desplomen los haberes jubilatorios. ¿Están mal? Están muy mal. ¿Hay algún viso de que se pueda corregir? Definitivamente no, por ahora. Más de la mitad de los alumnos tiene déficit de lectura. Esto es lo que hablamos la semana pasada con el ministro de Educación. Este es el nivel de desempeño de lectura. Los chicos no leen, no saben leer y en el mejor de los casos, si leen y saben leer, no comprenden lo que están leyendo. Son prácticamente autómatas que recitan o descifran palabras. Descifran, está mal dicho, porque no logran decodificar, no logran entender cuál es la composición del texto. Llenar el Changuito en Misiones cuesta 40% más que en Brasil y Paraguay. Realidad incontrastable. Preguntarle a los sobereños que se van a Brasil. Preguntarle a los posadeños que se van a Encarnación. Preguntarle a los habitantes de Iguazú, El Dorado, Wanda, Libertad, Puerto Esperanza, Iguazú, que cruzan a Brasil, a comprar Morphy. No van a comprar el último iPhone. El gobierno eliminará aranceles para importar celulares y bajará impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados. Esta es la libertad de mercado, muchachos. Quitar impuestos, quitar aprietes, quitar mentiras, como fue la zona franca de Tierra del Fuego durante los últimos 40 o 50 años, desde el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse. Te decían que fabricaban un acondicionador de aire, te ponían la estampilla que decía hecho en Tierra del Fuego, pero cuando sacabas el aparato, atrás decía Made in China. O te mandaban un teléfono celular chotísimo que lo terminaban de ensamblar acá y te lo vendían como producido en Tierra del Fuego. Mientras tanto, el resto de los argentinos pagamos algo así como un 16 o 18% solamente de aranceles, de impuestos, para privilegiar a la sobreprotegida Tierra del Fuego. Ahora anuncian que van a hacer las industrias un paro por tiempo indeterminado. Peor para ellos, van a venir más celulares de afuera, van a perder totalmente, pierden por goleada. Ahora, absurdamente, algunos dicen, mientras le niegan precio a los yerbateros, cargan contra la zona industrial de Tierra del Fuego. Son cosas totalmente distintas. Sí hay un denominador común, libertad de mercado, baja precios, estimular la competencia, volvete competitivo, tratá de vender a mayor escala y dejá de joder al consumidor. Esta vez parece que la taba se da vuelta a favor del consumidor, del que paga. Supermercados y comercios van a respetar la paritaria pese a no estar homologada por el gobierno. Los que sí lograron homologar la paritaria son los choferes de colectivos de la UTA en las últimas horas, no con el aumento desmesurado que pretendían, pero sí con un aumento suficientemente atractivo. Número que sorprendió, la inflación de abril fue del 2,8%, se especulaba con que podía ser más, incluso del 3,4%, por la mini corrida que hubo a causa de la incertidumbre, cuando en marzo y entrado abril no se terminaba de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ni habíamos salido del cepo. Buenas noticias para el gobierno. Capital Federal, el primer medidor que se conoce antes que lo divulgue el INDEC a nivel nacional, dio 2,4. Esta es la forma en que bajó la inflación. Este es el logro más apreciable del gobierno de Milei. Obviamente, estamos retrasados, Argentina es un país más caro. Andate a Buenos Aires, vas a ver. Es más caro que si te vas a una capital europea. Pero bueno, supongo que vamos por buen camino. Ojo con la paciencia de la gente, ¿eh? ¿Cómo es la inflación en los principales países de América Latina? Seguimos estando segundos. Lamentablemente perdimos acá la Copa Davis porque en algún momento le habíamos ganado a Venezuela, ¿te acordás?
Ya no venimos punteando, estamos segundos, pero a mí me gustaría que estemos allá abajo. Ojalá lo logremos en algún momento, pero faltan años para que la Argentina llegue al 0, y algunos números a la derecha. Uno menos, ahora me van a decir los libertarios, ahí tenés los mandriles, los viejos meados que están diciendo que la inflación se va a bajar. Y el mes que viene la bajan a 0,0 porque Marquitos Labaña es un genio dibujando. Uno menos, el brutal tuit del Gordo Dan que rompió el silencio oficialista ante la muerte de José Pepe Mujica, ex guerrillero tupamaro, que con la ola de terror hicieron que la tradicionalmente democrática Uruguay cayera en la década de los 70 en manos de una dictadura militar. Todo tiene su razón. Bueno, Mujica murió, hacía gala de su austeridad. Esto es Montevideo, cuando el féretro va camino, yo no sé, él pidió que lo entierren con su perro. No sé si en la chacra lo va a enterrar con su perro. Creo que lo sobrevive su esposa, también ex guerrillera, Topolansky. En fin, no me atrevería a decir uno menos, cosas de la vida, tenía 90 años, había anunciado hace poco que tenía cáncer y que ya no iba a conceder entrevistas. Tras la reciente baja del 4%, YPF volvió a subir el precio de los combustibles. SAC, ¿viste? Celebran que bajan, pero no te avisan, te la ponen cuando vas al surtidor. Canasta básica, una familia necesitó 1.100.000 pesos para no ser pobre en el mes de abril. La mayoría de los millonarios está out, ¿eh? A menos que papá y mamá trabajen, la mayoría de los milloneros, si el jefe de familia o la jefa de familia es la única que labura, está out. Salud y educación pública. Inmigrantes ilegales deberán pagar para atenderse en hospitales y asistir a universidades. Es un giro de tuerca que anunció Manuel Adorni, el vocero presidencial y candidato a las legislativas porteñas. Por primera vez vamos a empezar a medir la calidad de la inmigración que entra a la Argentina, porque con aquel famoso patria grande del kirchnerismo entró de todo. No nos entró el tren de Aragua de pedo, pero entró de todo. Entonces ahora quieren ir a la universidad, es muy buena la Argentina, paguen. Quieren atenderse en algunos sistemas de salud pública, como el de Capital Federal o el de Misiones, por ejemplo, garpen, muchachos, porque si a vos se te corta una uña en Bolivia, te aseguro que te van a cobrar. Si lográs que te atiendan, por ejemplo. Bien, eliminación de impuestos a los celulares, varios y electrodomésticos. El gobernador de Tierra del Fuego advirtió que es un golpe muy duro, el proteccionismo, el mercado lo queremos tener nosotros, para la industria local. No es industria, son ensambladoras. Y aseguró que la medida responde al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo dudo. Adorni le respondió, al kirchnerismo se le terminan los privilegios, por eso están nerviosos, no hay nada que temer. Y finalmente, esto es lo que te decía, el gobierno va a eliminar los aranceles de importación de celulares en 2 etapas. Esta semana bajan del 16 al 8 y a partir del 15 de enero del 2026, 0% de aranceles. Este es el chamullo, uno de los chamullos más grandes de la Argentina, fabricado en Tierra del Fuego. Te desafío a que busques algo que hayas comprado en Tierra del Fuego, que hayas comprado supuestamente fabricado en Tierra del Fuego, raspes un poquito la estampilla y abajo vas a ver que dice Made in China. Paro total de la industria. Les va a ir peor, muchachos. Si ustedes paran, van a traer el doble de celulares importados que si ustedes quedaran en el mercado. Esto no sé qué carajo es. ¿Esto es Tierra del Fuego? Paro total. Yo lo siento por miles de argentinos norteños que emigraron al sur hace décadas para tratar de ganarse la vida de otra manera. Porque posiblemente empresas como esta cierren. De las grandes empresas beneficiarias por el régimen de Tierra del Fuego, hay una que merece, entre otras, podría citarte muchos nombres, la de Blanco Villegas. Blanco Villegas es el apellido materno de Mauricio Macri, para que vos veas cómo defendían la industria nacional allá de las ensambladoras. El gobierno anunció que va a endurecer el régimen migratorio, expulsiones express de ilegales y más requisitos para obtener la ciudadanía. Dice la Constitución, para todo aquel que quiera habitar el suelo patrio.
pero las condiciones las ponemos nosotros. ¿De acuerdo? Me parece excelente. Habrá restricción al turismo sanitario, buscando impedir el ingreso de extranjeros que solo vienen a usar recursos públicos sin aportes. Se exigirá que ingresen al país con un seguro médico. Empiece con los rusos y los ucranianos. Buenos Aires está minado de rusos, de ucranianos, de eslavos, que vienen a tener, en muchos casos, mujeres, familia acá, con un embarazo algo avanzado, porque de inmediato el niño va a obtener la ciudadanía argentina y todos los derechos de un ciudadano argentino común. Después, con el pasaporte argentino, nos vemos cacho, pican a cualquier país del primer mundo donde con pasaporte ruso, por ejemplo, no podrían entrar. Todo extranjero condenado por un delito será deportado, sin importar la pena. Ah, ¿le van a aplicar la ficha limpia a los extranjeros? Los residentes transitorios temporarios e irregulares deberán pagar por los servicios de salud. Se autoriza a las universidades que quieran a cobrar aranceles a los residentes temporarios. Este es el anuncio que hizo en plena campaña Adorni. Está quedando medio pelado, ¿no? El flequillo le queda corto, pásalo. Argentina sin niños. Esto es preocupante. Es una información que se conoció hoy. La tasa de natalidad está cayendo en el mundo entero. Las parejas cada vez tienen menos niños. La elección sexual por el mismo sexo provoca que no haya reproducción, salvo por un vientre rentado, por un vientre subrogado. Argentina, que no es uno de los países más poblados del mundo, porque territorialmente es el 7º u 8º. No sé, mi maestra de tercer grado me va a retar si no me acuerdo la ubicación en cuanto a superficie de la Argentina. Viene cayendo desesperadamente la cantidad de argentinos, de chicos argentinos que nacen en nuestro territorio. Desde 2014 hubo una caída de más del 40% en nacimientos. Hay una crisis demográfica grave. Actualmente el índice de dependencia potencial es del 47.64 personas dependientes de cada 100 activas. 47 jubilados, pensionados, inválidos, que viven merced al aporte que hacen tributario y previsional las personas laboralmente activas. La edad promedio de las madres se desplazó a los 30 y 34 años, mientras cayó la fecundidad entre las mujeres jóvenes. Llamalo vacuna, llamalo estrés, llamalo Agenda 2030, lo que se te ocurra. En los principales aglomerados urbanos se evidencia una paulatina tendencia de crecimiento de los hogares bajo jefatura femenina y de los hogares que no tienen niños. ¿Qué me estás diciendo? Hay un video, ponelo y seguimos hablando de esto. 16 años y no tengo ahorros, no tengo una casa propia, no puedo tener ni planear tener hijos, estoy frustrada. Obvio, es principio de mes y ya estoy en cero usando la tarjeta para pagarlo de este mes, para después cobrar y volver a pagar la tarjeta y así sucesivamente. Planear vacaciones, locura, hoy en día, locura. No sé si lo puedo planear, no sé si puedo hacer ese gasto. O es tener ahorros o es planear vacaciones. Ni hablemos del alquiler y los servicios, o sea, llenar la heladera. No existe, no puedo, o sea, realmente no puedo. Y decir que tampoco me puedo comprar un auto, porque si no tendría que pagar la nafta, el seguro, la patente, no podría. Y ni hablemos de juntarte con tus amigos el fin de semana, porque es una inversión y es... Hay una realidad. Misiones es una provincia con un crecimiento demográfico juvenil excepcional. Eso se llama una tasa de crecimiento vegetativo muy importante, porque además, si ustedes revisan los índices poblacionales, se van a encontrar que prácticamente el 60% de la población en Misiones va de 24 a 0 años y casi el 50 o el 46 de 0 a 18 años. Jóvenes tenemos, nos seguimos reproduciendo a la vieja usanza de los misioneros.